Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy contentos de tenerlos aquí, como cada martes, en Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir. Y bueno, pues hoy, como cada martes, contento estoy de que nos acompañe Jimena Céspedes. Ella, como ustedes saben, es la CEO de Metrics, que pues nos presenta, como cada semana, los informes, las investigaciones que hacen sobre cómo está la conversación digital. ¿Cómo estás, mi querida Jimena? ¿Cómo van las cosas con ese análisis antropológico digital de la conversación en el país? Hola, buenas noches. En vez de que se acaben los temas, cada vez tenemos más. Es correcto. Y eso, bueno, pues es interesante porque significa que los estudios se les tiene que dedicar mucho más tiempo para elaborarlos. Qué gusto que estés aquí, Jimena. Y bueno, también Amado Avendaño, mi hermano, mi carnal, con el que semana tras semana, pues hacemos estas revisiones desde las distintas trincheras de la comunicación. ¿Cómo estás, mi querido Amado? Con mucho gusto de saludarte y también a Jimena, desde luego. Bueno, pues empecemos. Hoy vamos a dedicarle el programa precisamente como bien lo comenta Jimena. Hay muchos temas y hemos decidido pues hacer un buen corte de caja sobre cómo está pues la discusión, cómo está el diálogo, cómo ha estado la polarización. Hay que destacar, o por lo menos es mi opinión, ahorita Jimena nos comentará, hay una polarización creciente, muchos temas sociales. La verdad es que incluso ahorita que revisábamos un poco cuáles son las principales gráficas de qué es de lo que más habló la gente, más allá, digamos, de lo que detonó mucho más conversación, hay muchos temas. Está el tema de Chihuahua, prevalece el tema de la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hay una efervescencia política, se ha configurado un nuevo grupo de gobernadores que se salió de la CONAGO, la salida digamos, en público, iba a decir en falso, pero no, todavía no es en falso, el de Ricardo Anaya, que vuelve a la arena política y anuncia su regreso precisamente a las lides de la política. Muchos temas que política, está el tema de los partidos políticos, donde el Tribunal Electoral aún no da su resolución final. Entonces, parecería que este mes de septiembre, en el cual arrancamos pues con un segundo informe de actividades en el cual pues había debate, discusión, claroscuros como siempre, los que están a favor, los que están en contra, parecería que la agenda se empieza a poner pues mucho más caliente en términos de movilización social. Pero pues la semana pasada fue una semana sui generis, la semana de el grito de independencia, con todo el color que estuvo alrededor de ese evento, ahorita vamos a comentar, pero que significó el 15 de septiembre por distintas razones, pues también una fecha icónica, el tema de la rifa, de la no rifa, de la rifa, de la no rifa, del avión presidencial, el tema de la solicitud de juicio a los expresidentes. Vamos a comentar sobre todos esos temas, pero yo me quedaría con esa primera pichada, mi querida Jimena. Parecería que se está calentando la agenda social y obviamente que eso está calentando la agenda de la conversación. Pero cuéntanos, ¿cómo estuvieron los principales temas según el estudio de Metrics esta semana? Claro que sí. Mira, como bien lo comentas, en la semana, digamos que antes habíamos tenido como temas variados. La semana en general, los temas fueron bastante relacionados con el gobierno. Parte por el grito, digamos que eso siempre es el tema esperado, y como era en pleno COVID, todo el mundo lo esperaba más para saber qué era lo que iba a pasar. La otra era la rifa del avión presidencial, que en realidad lo que pasa es que también nos agarró en COVID. Entonces, todo ese espectáculo que estábamos nosotros esperando, la información de cuánto se vendía, qué se vendía y cómo se vendía, digamos que eso nos agarró enclaustrados en pandemia, y entonces se volvió a detonar esta semana. El otro tema es el de los expresidentes. O sea, primero, efectivamente, como tú lo comentabas, el tema de la que negaron a los nuevos partidos políticos el registro, y entonces eso da pie también para el tema que salió de Ricardo Anaya. Pero lo más relacionado con eso es el posible juicio a expresidentes, que está pendiente la Suprema Corte de Justicia de si aprueba o no aprueba la pregunta que quiere lanzar el presidente. Entonces, digamos que alrededor de todo, el gobierno fue
el actor principal de la conversación digital durante toda la semana y tenemos que meter también, acuérdense, el tema de los medios de comunicación por lo que pasó con el periódico Reforma, que ese es, digamos, como el cuarto tema. Aunque la discusión la puso el gobierno, digamos que los medios digitales están muy relacionados con esos y esos temas precisamente son los que están en la agenda pública. El gobierno en el centro, lo relacionado con grito de independencia, la rifa del avión presidencial, los exmandatarios y los medios de comunicación. Son como los 4 temas principales de la semana pasada. Y no olvidemos las mujeres, que esas siempre son muy importantes. Claro, sin duda alguna. Y también rescataría del informe que también ustedes presentan esta conversación que se generó maliciosamente por parte de algunos, tratando de jalar agua a su molino, pero por el gobierno también en términos de buscar defender al presidente, pues de una expresión que fue muy polémica, que fue precisamente cuando lo del Reforma, retomando lo que tú acabas de decir, que fue esa crítica al Reforma, que fue la expresión del presidente. Entonces termina siendo el propio presidente quien vuelve a poner el tema, digamos, en cuestión. Este señalamiento por los más de 40 masacres, 45 si mal no recuerdo, masacres que fue la titular, la página principal, la de 8 del Reforma, y en la cual el presidente López Obrador lo que hace pues, es una exclamación entre, una expresión rara, no quisiera calificarla para no sesgar todavía la conversación, pero sí una expresión un poco rara, ¿no? Cuando de repente se ríe de que ahí están las masacres y eso pues genera una sensación muy rara, muy, muy, muy fuera de lugar respecto a lo que el presidente debería de estar proyectando alrededor de un tema pues tan terrible, tan duro como es que esté muriendo gente por la violencia en el país. Quienes lo atacaron, inclusive pues seccionaron, recortaron los videos, los difundieron. Luego los que defendían a López Obrador pedían que se difundiera el video completo para que no hubiera sesgos. Cuando lo veías completo te seguía sacando de onda el video, en fin. Pero hubo una gran discusión ahí alrededor. Amado, de primer bote pronto, quisiera tu opinión de cómo estuvo la agenda para precisamente puntualizar, irnos seccionando cada uno de los detalles que nos está diciendo Jimena. ¿Cómo viste tú la agenda mediática? ¿Qué es lo que más resaltarías? Bueno, además de los temas de los que hemos hablado hasta ahorita, lo que han dicho ustedes, también destacaría este asunto del desplegado de esto tiene que parar, que generó bastante conversación también en las redes digitales, pues porque es una demanda bastante sensible, no solo de quienes se dedican a los medios de comunicación, sino de cualquier persona que tiene pues el libre derecho a expresarse. Y la condena, pues yo no diría revictimización, porque quienes critican al presidente no se sienten víctimas, o no necesariamente se sienten víctimas, pero sí el hecho de que el presidente, en lugar de tomar esa carta como una solicitud legítima, pues vuelve a arremeter contra quienes lo firman. Hay una variedad increíble de gente que firmó esa carta, 650 personalidades y no tanto, pero finalmente ese tema de conversión vale mucho la pena. Y sobre lo que decías del tema de las 45 masacres, en realidad lo que pasa con el presidente es que se ríe porque él propiamente tiene una sección del Reforma en sus mañaneras. En las últimas semanas ha presentado 4 o 5 veces la portada del Reforma, y cuando ve esa portada dice, ahí está, ya ven, es otra portada contra mí. Eso es lo que le genera risa. Pero claro está que no pensó que hablar de 45 masacres y pegada con una risa, decir, otra vez, ya vieron, el Reforma otra vez va contra mí. Eso generó mucha polémica, pero lo que te da a entender es que el presidente está centrado en sí mismo y no tiene ni siquiera la sensibilidad para detener una carcajada involuntaria cuando estás teniendo enfrente una portada como esa. Bueno, muy macabra la carcajada, ¿no? Final del día, digo, entiendo tu defensa a ultranza de esa risa, pero bueno, ahí estuvo la polémica, porque al final del día, tú bien lo señalas, el Reforma se ha convertido pues en un cliente favorito, cliente prime time de las mañaneras en cuanto a esta
conversación que muchas veces se utiliza, y ahorita vamos a analizar un poco más a fondo, por parte del presidente, a veces para desviar la atención, a veces para enfocarse en algún tema y obviamente arengar a sus seguidores a que marquen agenda, en fin, pero bueno, ese tema sin duda alguna estuvo ahí presente, estuvo el que tú dices, el de esto debe cambiar, o esto debe de parar, que fueron estos 650 intelectuales, pues que sí le generaron ruido al presidente, porque a final de cuentas también les contestó que él ya tenía una carta con alrededor de 23,000, creo que ya van 30,000 personas firmando precisamente que acaben las críticas de los anteriormente críticos. Estas cosas en el debate que son pues realmente interesantes de cómo se va generando conversación digital y cómo, pues, algo que plantean los intelectuales que genera un gran revuelo, los medios de comunicación le apuestan precisamente a hacer el señalamiento, termina teniendo una contestación por parte del presidente López Obrador, donde, pues, ciudadanos de a pie terminan acompañándolo a criticar a los críticos que están criticando el tema de que ya no haya libertad de expresión. Pero bueno, vamos un poco, Jimena, paso por paso. ¿Cómo estuvo el tema del grito de independencia? Hubo mucha expectativa, si se realizaba, si no se realizaba. Obviamente, pues el contexto es sui generis, el COVID como pues una excusa o un pretexto o un señalamiento, una obligación, como se quiera ver, de no realizar el grito. Al final de cuentas, el presidente decidió hacerlo frente a una plaza pública vacía. ¿Cómo estuvo la conversación? Porque fue la que más presencia tuvo a lo largo de toda la semana. Mira, el grito de independencia le favoreció al presidente. Digamos que si hiciéramos un zoom al tema, tuvo más de 50% de positivos en ese evento en específico. ¿Qué es lo que decían los usuarios? Salvo las burlas a la primera dama, que esas, digamos que ya van a ser pan de cada día o de cada año, pero eso siempre ha pasado. Digamos que lo que estaban diciendo era que había hecho dos cosas bien. La primera, de pararse, aunque estuviera en una plaza vacía, y lo que pusieron en la mitad del Zócalo a la mayor parte de la gente le gustó. Digamos que fue un acto simbólico que tuvo buena repercusión entre los medios digitales. La otra era el hecho de la condecoración que le dio a los médicos. Eso también, digamos que le favoreció en la conversación. Y su grito en general, digamos que fue bien recibido entre los medios digitales. Como te digo, el único pedazo que salió, digamos que al día siguiente, era lo que se habían gastado en el grito de independencia, que había sido más que el año anterior. Y lo que sí también le favoreció fue el tema del número de personas que lo vieron por televisión. Digamos que eso era casi que lógico, pues lo tuvieron que ver por televisión porque ya no había nadie en el Zócalo ni en los lugares aledaños viéndolo como los años anteriores. Entonces, si pudiéramos ver si pudiéramos ver en la semana, ¿qué le fue bien? Le fue bien en ese tema al presidente. En general, los eventos simbólicos les van muy bien para el mundo en exterior y para, digamos que el mismo presidente. Sí, digamos, se celebra la figura presidencial, se le ve, digamos, con la investidura, se le ve, digamos, en un tono de liderazgo, ¿no? Representando ahí en un momento, pues, que es históricamente importante y trascendente, y tal vez destacaría yo, tú me corregirás, pues, en un momento crítico, donde estamos pasando un momento complejo, donde la pandemia tiene mucha gente recluida, donde la economía está estancada, tal vez esa condición del presidente saliendo a dar la cara, presentándose frente a una audiencia, digamos, digital o una audiencia mediática, pues termina siendo bien visto. ¿Cuáles serían las críticas que se destacaron por parte, digamos, de los que en medios digitales estuvieron atacando, por encima de la parte, digamos, del costo que pudo haber tenido? En el color, ¿qué fue lo que tú encontraste? Mira, en las críticas, que digamos que encontramos alrededor de un 40%, digamos que lo primero fue lo que dijimos de la bruja de Palacio, o sea, digamos que ese fue el que más llamó la atención. Y los otros que lo critican, lo que dicen es que no había nada que celebrar. Por la cantidad de muertos que tenemos, las inseguridades y hasta los temas de feminismo entraban ahí. Pero digamos que era más una crítica específicamente de la situación actual del país a el grito en específico. Era más un tema de no tendríamos que celebrar nada. Que tuvo mucho color el tema del famoso vestido de la primera dama, ¿no? Incluso hubo un contra hashtag, si se valiera la expresión, que era tenemos gran primera dama, si no mal recuerdo, ¿no? Estaban
peleando el tema de la bruja de Palacio contra el de Gran Primera Dama. A final de cuentas, en ese, ¿quién ganó? Porque yo la verdad es que, claro que cuando tú nos das el agregado y a final del día, como bien lo marcas, creo que jala mucho la media. Es distinto este reporte porque sale casi 50-50. Me da la impresión de que todo esto que estás hablando respecto al informe de, perdón, al grito, es lo que jala la media y casi tablea entre 50% negativos y 50% positivos en el total, ¿no? Sí, pero lo que ganó yo creo que fue el meme del flan. De la copa de café de Starbucks, ¿no? También, que estuvo ahí. También, digamos que ahí sí, lo que más se permea en un caso de esos, independiente de los hashtags, porque los hashtags los ven las personas que están en Twitter, pero ahí lo que circula es en Facebook. Y por ejemplo, esta semana, a diferencia de las semanas anteriores, subió casi al doble la discusión en Facebook. Y principalmente por el tema del grito de independencia, porque la gente sí estaba celebrando en su casa y sí oposicionaba los memes, oposicionaba que estaba viendo la pantalla o el símbolo que estaba en la mitad del zócalo. Esas cosas sí se difunden a través de medios digitales más privados o públicos. Que es muy interesante entenderlo, parecería una frivolidad a veces revisar que si el vestido, etcétera, estas cosas que antes se dedicaban, o las revistas del corazón o las de moda, en fin, pero hoy se ha convertido, digamos, en una forma de manifestar a veces enojo, a veces apoyo, como que inclusive alrededor del vestido, de la vestimenta de un personaje público, aparecen, digamos, todos estos blindajes y todos estos ataques que políticamente hoy están presentes. Digamos, la polarización no deja de estar, digamos, no se vuelve, digamos, opaca o no hace a un lado, digamos, temas que podrían ser banales antes, ¿no? Sí, pero además acuérdate que el espectáculo jala mucho. Entonces, cuando no te puedes agarrar de otro tema, el espectáculo es de lo que más va a reventar y es donde la gente más comparte, porque es un tema que todo el mundo entiende. Entonces, en general, los medios digitales saben perfectamente quién es la primera dama y cualquier tema relacionado con ella, porque además ella se enoja, o sea, porque además esto ya viene siendo parte de una estrategia en donde si ella o sea, si le pican la cresta se enoja, o sea, entonces pues eso también los opositores aprovechan. Claro, se ha enganchado en otras ocasiones, digamos, aquí comentamos en Mesa Horizontal, precisamente el 1 de julio, cuando alrededor de todo aquel informe de actividades de los 2 años de haber ganado la elección, pues el gran tema fue cuando ella se engancha con un padre de familia y le dice que ella no es médica, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con esto que estás diciendo y sobre todo yo subrayaría y rescataría lo que acabas de decir, es que como toda la gente entiende eso, pues toda la gente obviamente opina, genera conversación, crítica o apoyo, al final del día. ¿Tú cómo lo viste, Amado? ¿Cómo sentiste en términos generales el informe, la condición del presidente, lo que proyectó comunicacionalmente? Mira, me llamó mucho la atención también la cobertura mediática que estuve dándole zapping también a la televisión. Y es cierto, mucha gente que celebra este 15 de septiembre, pues casi como se celebra la Navidad, en realidad van muchos al Zócalo de la Ciudad de México, a las plazas públicas de sus lugares y no están pendientes de la conversación de redes sociales. Eso sucede habitualmente. Los que se quedan en casa, pues cuando mucho ven la televisión un rato, ven el grito presidencial básicamente y se basa mucho la cobertura mediática en el color de la ceremonia. Antes incluso, bueno, el año pasado la ceremonia fue mucho más austera que lo que se acostumbraba. Esta fue inexistente. Pero se hablaba mucho de los invitados, de la pirotecnia, de la gente. Se daba mucho color a esa cobertura. Este año fue un verdadero reto porque las televisoras no tenían propiamente mucho que decir, no tenían mucho que describir, no había nada de qué hablar y yo creo que por eso, Jimena me desmentirá si no es así, la conversación en redes se nutrió porque pues la verdad es que la gente se dedicó a subir sus propias fotos, a dedicarse un poco más a ver qué estaba pasando, cómo lo están celebrando otros. Eso más que nada. Y claro, la discusión esta que se da pues desde que yo tengo memoria, el vestido de la primera dama es tema de conversación. Antes quizá habían otros temas adicionales, pero nada más habían 2 personajes.
Quizá otro grupo sí se fijó en cosas muy específicas, como por ejemplo en los detalles de la transmisión, como la lámpara esa espantosa que le pusieron enfrente al presidente, cosa que no sucedía antes. Había mucha delicadeza para esas cosas, para no ensuciar la imagen, o el pendón rojo que estaba doblado y que todo el mundo hizo un escándalo en redes por el toque de que el pendón rojo no estaba en su lugar, o detallitos más como esos, que no tenían mucho que ver con el fondo del asunto, sino más bien con la animadversión natural que hay para un presidente de la República. Todos los presidentes de la República tienen ese tipo de críticas, pero creo que ahora se centró mucho más por la figura, por quién es Andrés Manuel López Obrador, por lo polémica que es su esposa y sobre todo porque nada más estaban ellos dos, ¿no? Y por eso también las coberturas mediáticas pues fueron extremadamente breves en comparación con otros años. Claro, yo rescataría, para finalizar con este segmento, pues la crítica tal vez de la figura presidencial. Hay quienes criticaron que que se le ve cansado, que se le ve un poco agotado. Es algo que también escuchamos cuando el segundo informe de actividades. Pero bueno, ya nos dijo Jimena, a final del día, el hecho de que él esté presente, el hecho de que él esté ahí en el balcón de Palacio Nacional arengando a la nación, fue bien calificado y al final del día eso pues jaló la marca, en donde si bien casi todo lo que hubo en la semana en términos de redes tuvo que ver con el gobierno, pues esto le da positivos suficientes para pues haber tenido una buena semana, por lo menos en la conversión digital. Pero pasemos al segundo tema, en el que me parece, Jimena, pero tú me corregirás, que no salió tan bien librado el presidente. Llevábamos ya metidos un buen rato en el tema desde enero, de que si se rifaba o no se rifaba el avión. Yo la verdad es que me confundo de cómo decirlo, por eso digo la rifa de la no rifa de la rifa, o sea, como que es, quita el número que pensaste siempre. ¿Cómo le fue en ese tema? Porque generó siempre gran expectativa, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, fue un tema que empezó a desgastarse por tanto usarlo y usarlo. ¿Cómo terminó en la calificación del programa de Metrics? Mira, en este caso sí le fue muy mal. Tuvo 75% de negativos, que 75% ya es muchísimo. Generalmente él maneja un 60-65% de negativos. ¿Qué es lo que dicen? Dicen primero que eso que parece más un acto de corrupción que un acto específicamente de una rifa o de que quisieran sacar algo. Y lo dicen porque lo que le está diciendo la gente es, aparte de que no sea una rifa, digamos que eso, yo creo que todo el mundo piensa igual que tú, no sé ni cómo llamarle, pero lo que están diciendo más bien es que lo único que hizo fue usar dinero de gobierno para pagar esa rifa, porque salió justo el escándalo del tema del INSABI antes y además los números que iban saliendo en algunos casos se lo ganaban alguna entidad pública. Entonces, lo que al final estaba diciendo la opinión pública en general, porque en este caso la opinión pública sí se metió, no fue un tema solamente de círculo rojo o de líderes de opinión. La gente sí está molesta con el tema de la rifa del avión presidencial. Se ve por la cantidad de memes que se van generando y lo que más dicen es que ese dinero debería usarse para atacar el tema del COVID, para el tema de recuperación económica y para más bien comprar equipo médico u otras cosas que se necesitaran más dentro del país que una rifa de un avión presidencial. O sea, en este caso no le creyeron al presidente. Bueno, porque a final del día, y a mí me tocó ver mucha información, seguramente ustedes también, donde se hacía el desglose, digamos, de cuánto realmente había ingresado el gobierno, ¿no? Y empezaban digamos, a restar de los 6 millones todo medido. Te lo explico en cachitos. Me acuerdo que había un meme que iba haciendo, no un meme, sino una serie de gráficos que iban haciendo explicación y partían de los 6 millones de cachitos que supuestamente serían vendidos, quitaban, digamos, la parte que habían pagado los empresarios, quienes de manera, pues, realmente involucrada, comprometida, de motu propio, habían decidido comprar estos famosos cachitos. Lo digo un poco en términos de broma, porque recordemos que les pasaron la charola allá en Palacio Nacional también. Entonces, cuando quitabas el dinero que aportaron los empresarios, cuando quitabas el propio dinero que el gobierno había pagado y luego lo que el propio gobierno había empezado a repartir para algunas dependencias, solamente se habían vendido 140,000 cachitos. Es decir, pese a que fue un tema del que se habló mucho y que incluso se desgastó, pues la capacidad de convocatoria
en este caso desde la mañanera, desde la potencia que tiene la presidencia de la República, pues no llegó a más de 140,000 personas que sacaron dinero de su bolsillo y que terminaron comprando un cachito de la lotería. Entonces, retomaría eso solamente para subrayar. La gente lo sintió, sería como una burla, sería como ¿qué lo calificarías en una expresión, Jimena? Mira, lo que pasa es que, y yo creo que eso lo hemos venido viendo en el tema de la conversación. Al comienzo, cuando dijo la rifa del avión presidencial, la gente lo tomó muy bien, porque digamos que era como vamos a quitar una corrupción gracias a esa rifa. Sin embargo, se fue desvirtuando. Entonces, al comienzo la gente estaba dispuesta a comprar un cachito de lotería, igual lo decían dentro del comportamiento digital, tú veías incluso que yo sí creía, y te lo voy a decir, que de acuerdo con el comportamiento, la gente sí iba a salir en masas a comprar un boleto de la lotería. Generalmente la gente compra un boleto de lotería. Pero entraron dos cosas. El primero fue cuando dijeron que no era rifa. Digamos que eso como que le bajó los humos a las personas, o digamos que la buena voluntad que tenían. Y la segunda entró el COVID. Entonces, el día que lanzaron la rifa, ya estábamos comenzando a confinarnos. Entonces, esos dos hechos hicieron que la gente ya no fuera tan devota en ir a comprarlo, y adicionalmente en que comenzara a salir mucha más información de la que yo creo que el mismo presidente o el gobierno estaban esperando que pasara, y fue muy largo el tiempo, y tuvieron entonces que estar buscando quién más les comprara los boletos porque tenían que venderlos todos. Entonces, digamos que a lo largo del tiempo se fue desvirtuando, había otras cosas mucho más importantes, y ya cuando comenzaron a salir a la luz pública quienes habían comprado los demás boletos, pues entonces eso más bien lo que hizo fue que fuera muy negativo para el gobierno y específicamente para el presidente, porque quien lo puso en la mesa y de quien habló era el presidente de las mañaneras. Ahí sí no era ni siquiera un tema del gobierno. Solamente hubo algunos colaboradores de ellos, como por ejemplo gente de Morena, que sí salía a decir que había comprado su cachito, y entonces se veía más bien como un tema operado, más que como de verdad un evento en donde dijeran, yo sí estoy del lado del presidente. Se desgastó a final del día. Como dices tú, al principio había memes, me acuerdo, el avión presidencial en un motel o el avión presidencial en una casa, en fin, los memes que la gente hacía, eso lo vieron con lo recibieron bien, pero conforme fue saliendo a mayor detalle y se cayó en contradicciones de que no se iba a rifar, a final de cuentas la gente dejó de tener apoyo. ¿Tú cómo lo sentiste, Amado? Porque a final de cuentas, pues fue un tema tan utilizado, o sea, el avión presidencial fue pues la gran herramienta, por lo pronto durante todo el periodo previo a la entrada de gobierno del presidente. Casi siempre que había que echar mano de algo, se echaba la mano del avión presidencial para pagar medicinas o que se utilizaría para cubrir tal o cual gasto, en fin. ¿Cómo verías, digamos, toda esta dinámica y cómo sientes que culminó? Mira, yo te diría que el avión presidencial no lo compró Calderón para Peña, sino para López Obrador. Yo creo que él es el que más raja política le ha sacado a eso, aun cuando la historia terminó mal. Fue un viernes 17 de enero, en la mañanera, cuando al presidente literalmente se le ocurrió, porque fue una ocurrencia ahí in situ, decir, vamos a rifar el avión. Si lo hubiese planeado, todo el mundo hubiese sabido que eso en primera no era posible. Pero como está acostumbrado el asunto en presidencia, es que primero el presidente genera la idea y luego los demás actúan en torno al presidente. Días después, a la siguiente semana, uno de los reporteros le preguntó, oiga, pero aquí la lotería en su normatividad interna dice que no se pueden rifar cosas, solo se puede rifar dinero. Van a modificar la ley, vamos a ver cómo le hacemos. Originalmente estaba, si se acuerdan, para el 15 de mayo. Vino con lo del COVID, entonces lo pasaron para el 15 de septiembre. Pero ya se empezó a ver como un asunto de no nos hubiese servido esos 2,000 millones de pesos que supuestamente entregó la Fiscalía General a esto que se llama el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, y que ese dinero se ocupara directamente en lugar de jinetearlo 9 meses hasta llegar al 15 de septiembre. Entonces, esa percepción, como dice Jimena, fue desgastando la idea, porque además era muy chistoso que pensaras en la cabeza que te podías ganar un avión. Eso sí es atractivo.
Hay un avionzote tan grande, aparte. Claro, ganarte la lotería como cualquier otra, y todavía más cara, es un incentivo que no es tan bueno como ganarte un avión. O sea, simplemente decir, a ver, quiero ver cómo me entregan un avión. O sea, ese show de ver a alguien, no me lo gano yo, pero alguien que se lo gane y ver el show de la entrega de un avión de alguien, Juan Pueblo, que se gana un avión presidencial, pues mucha gente que incluso no estuviera de acuerdo con eso, hubiera dicho, pago por ver, me gustaría ver eso, quiero ver este show. O sea, aunque sea por morbo, por risa o por meme, lo quiero ver. Pero tiene razón Jimena, se fue desgastando a tal punto que unos días antes renunció el director de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, y acabamos de ver hace un rato la carta de renuncia al Instituto para devolverle al pueblo lo robado de Jaime Cárdenas Gracia, que dice, entre otras cosas, que es un desastre ahí adentro. Entonces, es decir, todo se acomodó a un capricho presidencial, a una ocurrencia de una mañanera presidencial, y me parece que ahí es donde la gente ya no sigue, igual que no siguió el asunto de las firmas para enjuiciar a los expresidentes. Ahí me parece que se empieza a romper un poco el encanto, de decir, sí estoy contigo, pero no con todas estas tonterías. O sea, sí te puedo apoyar en las urnas si quieres el próximo año, pero no voy a ir a comprar un boleto de 500 pesos, porque para una familia de escasos recursos, 500 pesos significa comer una semana completa. Entonces, me parece que ahí es donde no mide bien el presidente y desgasta un poco la relación con su público. Ahora es interesante, como tú lo comentas, Amado, porque está directamente o se puede directamente ligar con el otro tema que también fue parte de la discusión. Ahorita nos comentarás, Jimena, que es precisamente esta convocatoria a las firmas. Coincidió por ley que el 15 de septiembre era la fecha límite, y el presidente de manera reiterada estuvo señalando que el 15 de septiembre se tendría que tener 1,5 millones de firmas. Al final salieron 2 millones, ¿no? Pero algunos medios, como el Reforma, criticaron que había habido, creo que 12 firmas por segundo, no sé qué cuentas habían hecho, pero donde el presidente seguramente no se sintió cómodo de que esas firmas hubieran sido suficientes, pudieran haber sido avaladas, en fin. Él al final del día se retracta de lo que venía diciendo, que era: yo preferiría no ser quien haga la solicitud directa al Congreso para que se haga la consulta popular, prefiero que sea la ciudadanía. Convoca desde la mañanera a que tanto el mes de agosto como el mes de septiembre salieran a la calle, gente de Morena, gente del Partido del Trabajo, gente de organizaciones de la sociedad estuvieron ahí presentes convocando a firmas, no las lograron, y me parece que aunque es sutilmente distinto, pues por el largo tiempo que estuvo el tema del avión, también deja ese sabor de boca, que el presidente no logra traducir este apoyo que tiene en la conversación digital o esta fuerza que ha tenido en materia comunicacional a acciones concretas más allá pues de lo digital y lo electrónico, más allá de lo comunicacional. ¿Cómo lo mediste tú? ¿Cómo lo vieron en Metrix? Mira, aquí sí fue casi que, a ver, 50% de la gente sí apoya al presidente. O sea, aquí sí es importante que lo veamos. ¿Qué es lo que dicen? O sea, dicen que digamos que es parte de su discurso político, que están de acuerdo con ese discurso político. La gente en general no entiende si tiene que hacerlo por firmas o si el presidente lo hacía. O sea, eso sí es una discusión mucho más de una opinión pública más informada que la opinión pública generalizada. Ellos lo único que les importa es que efectivamente entre el tema de que haya una consulta popular para el juicio del expresidente, la gente de opinión pública sí le cree al presidente cuando hace una consulta. Todavía digamos que participen o no participen, digamos que las consultas para ellos son como el tema válido que el presidente ha ido manejando, y que eso le ayuda al pueblo a tomar decisiones. O sea, eso sí la opinión pública lo tiene bastante bien arraigado, por lo menos la que hemos medido en esos casos. Entonces, que haya sido porque que haya sido porque el presidente lo pidió o por cualquier otro motivo, eso les tiene prácticamente sin cuidado. Entonces, digamos que sí están de acuerdo que haya un juicio en expresidentes, o sea,
eso sí lo tenemos en más de un 50%, y el 40% que dijo que no, eso es lo que sí están diciendo, es que es un montaje más y que lo único que están haciendo es un desvío de la atención de los temas principales que tiene el país y de la mala administración que ha tenido el presidente. Digamos que esas son como las dos vertientes que hemos oído. Bueno, entonces, digamos, si siguiéramos esos datos, lo que nos indica es que el presidente sí encontró un tema que le va a dar punch en la conversación cotidiana en la sociedad, no solamente en las redes, sino que pues puede mantener esa dinámica presente, utilizándola, evaluándola, procesándola en su favor. Obviamente hay muchos que critican que el tema de la consulta popular se quiera hacer el mismo día de la elección, piensan que es la manera en la que el presidente López Obrador busca involucrarse, inmiscuirse, estar, digamos, activo en cuanto a su discurso político en el día electoral, en la jornada intermedia de elecciones. ¿Así lo ves? Sí, a ver, digamos que hay dos cosas aquí importantes. La primera es, acuérdate que el presidente quería que el tema de revocatoria de mandato entrara ahí y no entró. Entonces, cualquier otra cosa que entre y que le favorezca para temas de elección, lo va a meter. O sea, es lo que más o menos hemos venido viendo. Ahí sí, Amado sabe más que yo sobre el tema. Pero lo que sí hemos podido revisar aquí es que al presidente le sirve mucho cuando habla de los dos expresidentes. La opinión pública en general sí ve a Enrique Peña Nieto como corrupción, o sea, para ellos, así, si alguien le pregunta, si alguien va y busca entre los medios digitales en el análisis, ¿a qué se parece a Enrique Peña Nieto? Para ellos es corrupción, porque además el presidente lo recalcó durante los 6 años que estuvo de campaña. ¿Y qué caracteriza a Felipe Calderón? Inseguridad. Entonces, son los dos temas justos que el presidente dice que son los que puso como bandera. Uno era acabar con la corrupción y acabar con la inseguridad. Entonces, el hecho de poner a justo estos dos expresidentes como el eje de la campaña, de vamos a juzgarlo a través del mecanismo que ya le mostré a la gente que funciona, que por eso pasó lo del aeropuerto, pasó lo de la cervecera de Constellation Brand, la medida en donde ya lo probó que funciona y que a la gente le interesa, pues entonces esto sí va a dar de qué hablar las próximas semanas y si pasa, bueno, lo siguiente va a ser cuando la Suprema Corte de Justicia diga si pasa o no pasa la pregunta. Ahí digamos que nos dará de qué hablar para la próxima semana. Claro, le dieron el dardo envenenado a la Suprema Corte, me dio el pase a gol, mi querida Jimena, para preguntarte a ti, Amado. Le pusieron a la Suprema Corte, pues digamos, el huevo de la serpiente o todas esas frases que hay. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo has sentido, digamos, la discusión? Ya Jimena nos está comentando, creo que intuitivamente era obvio que el asunto de los expresidentes le iba a dar capital político al presidente López Obrador. ¿Tú cómo lo has sentido? Y obviamente, ya viendo hacia adelante, ¿cómo ves la discusión en la Corte y qué puede generar precisamente el resultado que dé la Corte, sea a favor o sea en contra? Bueno, a mí me parece que la Corte va a terminar, digo, no se puede poner de tapete del presidente como lo pueden hacer otras instancias como la Cámara de Diputados o su bancada en la Cámara de Diputados o en otras instancias que supuestamente autónomas. Pero lo que yo sí estoy viendo es que el presidente forza demasiado las cosas y si no le salen como él quiere, se brinca a las instituciones. Que me parece que eso es lo que va a terminar sucediendo. Si canceló un aeropuerto con una consulta literalmente pato, una consulta de lo más chafa, cualquiera sabe que eso era lo menos representativo que podía haber, ¿no? De cómo cancelar un aeropuerto, lo de Constellation Brands, el caso de la Huexca en Morelos. Él puede hacer las consultas que le venga en gana y no necesita al INE ni a la Suprema Corte ni a ninguna institución para legitimar ante su público a lo que él le venga en gana. Ese no es el problema. Me parece que lo que está haciendo es tratar de generar una legitimidad, de decir, juntamos 2,5 millones de firmas que el INE no nos quiso validar, que la Suprema Corte nos quiso cambiar la pregunta, así es que mejor nos vamos por la libre. Mira, yo tuve una experiencia el año pasado, algunos lo saben, el asunto de tratar de conformar un nuevo partido político. Juntar firmas, pues es una locura, es un trabajo realmente titánico. O sea, un candidato presidencial necesitaba 800,000 firmas, un partido político 233,000 firmas y te dan un año o un proceso, un plazo muy largo para obtenerlas.
de la noche a la mañana, de un día para otro vas a obtener 1,5 millones de firmas, pues yo no sé por qué no hay 5 partidos Morena diarios. O sea, me parece que eso también raya un poco en la locura en tratar de decir, sí puedo acomodar lugar. Eso me parece que merma la credibilidad del presidente, porque eso se ve reflejado en los medios, se genera una discusión en torno a eso, en torno a las cosas que no hacen sentido, en las que evidente y abiertamente no hacen sentido. Y me parece que eso es darse un balazo en el pie para él, porque aún con toda la fidelidad que tiene de parte de los suyos, es muy riesgoso someter a la aclamación o a la legitimación pública este tipo de cosas que son a todas luces una locura. Me refiero al asunto de la rifa del avión o de la juntar firmas para juzgar a expresidentes, que además pues es una locura porque no se necesita consultar que juzgues o no a una persona que no tiene fuero. El presidente ha tratado de posicionar la idea de que los expresidentes tienen fuero y no lo tienen. Se les puede juzgar en cualquier momento. No se les puede juzgar como él quiere por delitos electorales porque ya prescribieron, pero se les puede juzgar por otras cosas. O si tienen las pruebas suficientes, no hay impedimento legal alguno para que no lo hagan. Ahora yo, bueno, me quedé un largo rato pensando en el tema de las firmas porque a mí me pasó lo mismo. Primero nos validaron formalmente las firmas y luego nos las invalidaron. Pero bueno, eso puede ser tema de muchas discusiones. Tendríamos que invitar a Felipe Calderón para que nos diga qué opina de que te cambien las reglas del juego a mitad de la jornada. Pero bueno, no es el caso. Al final del día creo yo, y retomaré tu comentario, Amado, donde creo que el presidente no está en la misma condición de hacer lo que se hizo con el caso del aeropuerto o con el caso de Constellation Brands, porque a final del día, digamos, guste o no, y obviamente hay consecuencias jurídicas mucho más evidentes y fehacientes cuando la decisión la toma el presidente y eso pues implica rompimiento de contratos, tener que pagar fianzas, en fin. Pero en el caso del aeropuerto o en el caso de alguna suerte de concesiones que hubieran estado mal dadas en el caso de la cervecera, el presidente en sus capacidades administrativas puede tomar esas decisiones. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es una decisión ejecutiva, si define que presupuestalmente ya no es viable el aeropuerto, en fin, no requiere de la consulta popular. Y el presidente echó mano de esa consulta popular, pues con una finalidad tal vez más de avalar, de respaldar, de acuerpar una decisión que por sí misma era polémica, que tal vez él ya tenía tomada y que decidió hacerlo, digamos, con el acompañamiento social de la gente. Pero el tema es que en materia de un juicio, pues tenemos un orden jurídico, estamos hablando pues posiblemente de un tema que pueda tener con repercusiones penales, donde el monopolio de la acción penal la tiene la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales. Digamos, no es tan fácil que el presidente encuentre una negativa, vamos a pensar, de parte de la Suprema Corte de Justicia y diga, pues nos vamos por la libre y vamos a juzgar. En realidad, eso sería tanto ya como instalar pues una demolición total de nuestro sistema jurídico, de nuestro sistema de justicia, y me parecería que ignorar en ese sentido tanto el entramado de lo que significa acudir a la Fiscalía General de la República, si es que realmente existen temas penales que haya que seguir, pues ahí no es un asunto de lo que opine la gente, porque si no al rato pues van a andarle pidiendo opinión a todo el mundo para ver si te escabechan a ti o me escabechan a mí. A Jimena no la van a tocar obviamente, pero pues me parece que es un asunto delicado. ¿Qué opina la gente en la conversación sobre esto, Jimena? Sé que no se meten tanto al asunto, tú nos has comentado, pues tal vez es más un tema de opinión emocional, pero ahí donde hay una opinión de este tema o de este tipo de asuntos más tal vez en círculo rojo o círculos especializados, ¿cuáles son las críticas a esto? Mira, lo vimos con el tema de los soya, que hemos venido analizando y que lo hablamos incluso en mesa horizontal. Es generalmente la opinión pública general, lo único que habla es de lo que ve y de lo que viene relacionado con temas de espectáculo o temas de política que ellos entienden. Por eso el hecho de que haya un juicio expresidentes no les importa cómo sea, si requiere un tribunal o requiere al Poder Judicial o requiere al que sea, la gente no entiende. Lo único que entiende es vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con la inseguridad por el hecho de que vamos a juzgar a los expresidentes. Eso es lo único que ellos ven.
Quienes sí se meten en el tema ya más detalle es más Círculo Rojo y los medios de comunicación, que son los que ya o le preguntan a los expertos o generan columnas, y eso acuérdate que ya todo se ve en los medios digitales. Entonces, generalmente esas discusiones están solamente en las notas que nosotros ponemos ahí de que están posicionadas en Google y en los mensajes en Twitter. Ahí no se mete Facebook para nada, no se mete Instagram, no se mete TikTok. Eso, digamos que la opinión pública en general no lo tiene. Entonces, digamos que si quisiéramos, o sea, si se quisiera que la gente entendiera, tendría que haber una campaña mucho más aterrizada, explicando cada cosa que tendría que pasar para que pudieran juzgar a los expresidentes, o cómo tendría que ser, quiénes tendrían que ser involucrados, cómo funcionan la Fiscalía General. O sea, incluso esa podría ser una buena campaña del mismo gobierno para contar la historia y que la gente entienda para qué le sirve cada institución. O sea, sería un buen momento para hacerlo porque la gente ya cada vez es más digital. Claro, bueno, o incluso también sería una buena contracampaña para explicar el por qué no es viable, si así fuera el caso. Digamos, si tú vas a meter en un paquete a 5 expresidentes, entiendo que sean más mediáticos los dos recientes por obvias razones, pues cada uno tendría que ser juzgado pues por distintas acciones, actividades, delitos, en fin. Hay una serie, digamos, de dificultades donde nos pasa lo que aquí es muy importante siempre revisar en mesa horizontal, que es comunicacionalmente y conversacionalmente, pues tiene mucha carnita el tema. El problema es que cuando eso ya lo quieres meter, así como en esos jueguitos de los niños que quieres meter un cubo donde hay un triángulo, pues no necesariamente cabe, ¿no? Porque si quieres meter algo que es muy popular en la conversación al sistema jurídico, pues hay de dos: o te amoldas al sistema jurídico y procedimental o lo destruyes. Y esto me parece que esa es una de los grandes retos que se tienen cuando se lanzan digamos, a la faena este tipo de discusiones, porque terminan poniendo, digamos, a hacer crujir a nuestro sistema jurídico, y creo que es ahí donde se encuentra hoy nuestro Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, en un contexto políticamente complejo, socialmente muy animado, muy activo, y además de todo, pues donde ellos con la responsabilidad de tener que resolver de acuerdo a lo que establece la ley y la Constitución. Pero bueno, creo que es importante adelantar que será uno de los temas, sin duda alguna, pues más significativos de la discusión, como tú adelantas, Jimena, pero también importantes, no solamente para Círculo Rojo, pues, sino para lo que significa nuestra vida en un país de leyes. Me Aquí, iría, perdón digamos, que te interrumpa un adelante. segundito. Aquí también hay algo importante. Cuando hemos hablado de temas de inseguridad, hemos hablado que le echan la culpa al gobierno en general o a la policía en general. No hay una persona en específico. La gente entiende el Poder Judicial sin importar si es tribunal, si son jueces locales, si son jueces federales o si es la Suprema Corte de Justicia. En la opinión pública generalizada habla del Poder Judicial, sin importar cuál de los órganos es o si es la Fiscalía. O sea, no hay una diferenciación en esos casos. Así es, y al final del día, pues creo que hay que rescatar lo que dices tú. El gobierno, digamos, ahora que tiene, digamos, estas capacidades de comunicación que generan arengas y movilización, a veces a favor, a veces en contra, pues me parece que empezar a encontrar la ruta de algunas de las nuevas responsabilidades del gobierno es aprovechar cada uno de estos procesos para capacitar en términos ciudadanos y cívicos a nuestra población. Pues digo, con peras y manzanas, que el presidente, si está a favor de ello, que explique con peras y manzanas de qué va, y aquellos que están en contra, que expliquen con peras y manzanas de qué va. Yo creo que es la gran oportunidad que tenemos como sociedad, pues para entender toda la población, desde el más humilde, más iletrado de los habitantes mexicanos, entender claramente de qué van nuestras instituciones, para qué sirven y qué es lo que les podemos exigir. Pero bueno, me ligaría ahora con el tema de las 600, ya adelantamos un poquito, ya se está acabando el programa, pero vale la pena retomar esta suerte de confrontación entre 650 intelectuales, muchos de ellos considerados históricamente pesos welters, líderes de opinión, escritores de libros, y el ramalazo que les echa el presidente con 23,000 firmas de ciudadanos de a pie que dicen: a ustedes, a nosotros, pues no precisamente nos tienen por qué seguir diciendo por dónde pensar. Es como yo entendí ese debate. ¿Cómo se leyó en las redes la discusión, Jimena? A ver, en las redes ya venía, digamos que una polarización en el tema mediático. O sea,
el presidente, desde que empezó su gobierno, ha venido atacando a los medios de comunicación en determinadas mañaneras. O sea, digamos que el medio de comunicación más leído era el que mencionaba en la mañanera de ese día. Y digamos que pues eso les ha ido dando exposición a muchos de los medios, aunque Reforma sea cerrado. Te juro que los días en donde habla el presidente, pues se le sube el tráfico, aunque sea para leerlos, para ver qué era lo que decía la primera plana. O sea, digamos que tampoco es que haya la publicidad mala. Nunca, la publicidad nunca es mala en ninguno de los Que haya casos. publicidad, pero que haya. Bueno o mala, pero que haya, dicen algunos. Exactamente. Ajá. Yo creo que eso de decir Felipe Calderón todas las mañanas que hablan de él. Entonces sí, yo claro, creo que sí. eso también debe ser parte de la suya. Con que no lo pongan en la publicidad allá en Estados Unidos, ahorita que está el tema del juicio a su exsecretario de Seguridad Pública, lo podrá seguir diciendo sin duda alguna. Exactamente, estoy de acuerdo contigo. Entonces, digamos que la gente se ha venido siendo muy sensible al tema, porque sí ha sido parte de la discusión que el presidente, aunque dice que él es completamente abierto a la libre expresión, lo repite en muchas mañaneras, digamos que la gente sí está viendo que hay un sesgo de comunicación en los temas. Y en este caso en específico, los 650 personas que firmaron, ya no es la primera vez que hay una firma pidiéndole algo al presidente, pero en la medida en la que esto se reproduzca, la gente va a comenzar a voltear a decir, o sea, la gente, el hecho de que exista gente que está firmando en contra, independientemente de la razón que sea, hace que se pueda volver unas movilizaciones, o sea, porque tienes a los que están en el Zócalo hablando, tienes a los que firmaron, tienes a las mujeres que se están movilizando, o sea, digamos que ya hay unos pequeños como conatos de gente que no está de acuerdo con el gobierno y que eso se está formando parte de la discusión en los medios digitales. Entonces, en este caso, digamos que la gente lo que lo vio es los 23,000 firmas, lo único que dijeron era que una como, más bien, que generalmente el gobierno hace eso, que como que se contrapone a lo que dice la gente, digamos que independientemente, que en vez de atender ese caso, lo que hacen es que hacen algo exactamente igual para contrarrestar. Eso digamos que lo dice más bien el círculo rojo, o más bien los medios de comunicación relacionados con el tema. Sin embargo, lo que sí dice la gente es que efectivamente los medios de comunicación sí están siendo atacados por el gobierno federal en algunos, pero tiene una defensa muy grande. O sea, si hay gente que está a favor en donde lo que dicen es que estos retoman el de medio FIFI, retoman que eran medios que estaban pagados por los gobiernos anteriores. Entonces, digamos que ahí también se ve una polarización de un 50-50 en cada uno de los casos. Sin embargo, está más operada a favor del presidente que en contra. A ver, aquí quiero hacer una pregunta, Amado, para que tú luego, como siempre comentamos algo y luego tú nos lo corriges. Quiero primero preguntárselo a Amado para que tú nos orientes, pero yo tengo la impresión de que el presidente hace este tipo de señalamientos, de críticas, porque puede hacerlo. Estoy diciendo una obviedad, ¿no? Tal vez no debería de hacerlo, pero puede hacerlo, y puede hacerlo por una razón, no solamente por ser presidente que debería estar acotado a ciertas cuestiones, sino porque muchas de las instituciones que él critica, que él señala, y tomaría un poco el asunto de la prensa libre como una institución en la que yo creo, por cierto, que no están tan arropadas popularmente, en las que no cree tanto la gente, que no son instituciones que defienden al ciudadano de a pie. Esa es un poco una suerte de hipótesis. Me ha tocado verla en otras instituciones que luego el presidente sabe que no conoce a la gente, se va a sobres y dice, pues ni nadie las conoce. Quiero plantear un poco qué tanto, Amado, y yo te pregunto a ti porque tú estás metido en los medios diariamente, ¿no? ¿Qué tanto la gente, el ciudadano de a pie, está, digamos, compenetrado con los medios? ¿Qué tanto respalda, digamos, la idea de una libertad de expresión? Respalda, digamos, esta necesidad que tenemos de que los medios estén siendo críticos a las autoridades, que estén transparentando la vida pública. ¿Qué tanto el ciudadano de a pie realmente cree en eso? Bueno, fíjate, digo, yo soy hijo de periodistas, mis papás tenían periódicos, tu papá también. Oye, yo también, por eso, sí, por eso lo estoy poniendo como una encrucijada. Porque depende de cómo lo veas. O sea, de hecho, por ejemplo, el periódico de mis papás, El Tiempo, vivía de eso, de la credibilidad de la defensa de la gente, porque propiamente era un tabloide de 4 páginas que no tenía espacios para publicidad, era la pura venta, entonces propiamente tenía un respaldo popular, porque era muy cercano a la gente y porque era de un municipio en aquel entonces relativamente pequeño, 80,000 habitantes.
esa sinergia se da muy cercana, pero ya si lo trasladamos a un periódico como el Reforma, en donde ves grupos empresariales detrás de los grandes medios, o de Televisa, o de Azteca, o de los grandes medios, pues obviamente que son empresas muy grandes. Ahí ya no hay tanta cercanía de defensa popular con la gente. Quizá se dio un poco ese fenómeno en algún momento con La Jornada, o con Proceso, o con aquel Excelsior de los 70s, pero me parece que lo que sí está sucediendo es que la gente se está empezando a dar cuenta de una cosa, que la libertad de expresión no es un asunto meramente de los periodistas, es a todos. O sea, el sexto y séptimo constitucional no son aplíquese solo para los periodistas, no, es para todo mundo. Entonces, incluso a través de las redes sociales se han dado cuenta de que propiamente puedes crear tu propio medio. Entonces, eso sí se está expandiendo un poco más. Lo que sí defienden es un poco el principio, es decir, si el presidente va en contra de un medio que le denunció que su hermano está recibiendo dinero, pues algo debe tener. Y ahí es donde la polarización funciona para el presidente, porque hay una parte que legitima el hecho de que al presidente, y otra parte que legitima al medio, es decir, el presidente está atacando al medio porque le sacó lo de su hermano, y el otro es justamente al revés. Repiten el discurso del presidente. Estos recibían chayote antes, entonces como ya no tienen chayote, ahora lo atacan. A pesar de que esas ideas preconcebidas persisten, creo que hay una mayor cantidad de gente que empieza a no respaldar propiamente al medio, sino más bien a respaldar el principio de la libertad de expresión, que en este momento a mí me parece que está en riesgo, no porque el presidente deje hablar, sino por la forma en la que te agreden o te atacan como periodista si tú criticas al presidente. Creo que puse un poco en aprietos a mi buena Amado, porque es una pregunta ante la que yo no tengo una respuesta clara. Sinceramente, digamos, cuando tú ves los tirajes de los periódicos y cuánta gente los compra, pues siguen siendo limitados. Históricamente han sido pequeños, pero ahora... En relación con la población, sí, muy pequeño. Sí, ahora que tenemos, digamos, este nuevo momento sociodigital donde la gente está involucrada, donde la gente está participante, me quedaría con esa afirmación. ¿Qué haces tú, Amado? Hoy la gente empieza a tomar conciencia de que la libertad de expresión pues, es parte de su vida cotidiana, y así sea para criticar un vestido o así sea para defender que un presidente expresidente se vaya a la cárcel o no, pues me parece que ese es el tipo de innovación que estamos viviendo como sociedad. Pero la pregunta la acotaría a ti, Jimena. ¿Qué tanto la gente realmente valora a los medios de comunicación? ¿Qué tanto los defiende o qué tanto los ignora? Mira, en general la gente no está ni defendiendo ni ignorando los medios de comunicación. Digamos que cada vez más lo que ha pasado es que la gente ya no va al medio de comunicación, sino que dependiendo de la nota, más bien ellos son los que la reciben o ellos mismos la generan. Entonces ya se difunde, o sea, ya la cantidad de medios de comunicación que se lee, si tú le preguntas a una persona que ya tiene 15 años o 12 años, su medio de comunicación es TikTok, ya ni siquiera va a leer Reforma, ni va a leer El Universal. Entonces, digamos que se quedó más bien en el círculo de... Ni Facebook, ya no tienen Facebook, es correcto. Entonces ya se quedó más bien de nuestro lado. Entonces, lo único que sí les afectaría, por ejemplo, y que sí entra en una discusión muy grande es cuando Facebook hace un cambio o cuando Instagram prohíbe que se publique alguna cosa o que se cierre la posibilidad en Estados Unidos de tener TikTok. Para la gente en general, eso sí implica que se amedrenta la libertad de expresión. O sea, eso sí les llamaría, o sea, eso sí podría ser un movimiento en donde dicen la libertad de expresión no nos deja. Esa digamos que sería como la base completa. Pero sí se ha visto, gracias a que los medios de comunicación han hecho una campaña específica y las mañaneras también han ayudado, la gente sí está un poco más sensible sobre el tema, de si se puede o no se puede publicar algo, si se puede o no se puede hablar del presidente. Entonces, digamos que aunque no hablan directamente del tema, sí comienza a permear en la opinión pública ese tema. Y la otra es que ha salido bastantes notas relacionadas con el riesgo de ser periodista en México. O sea, y eso sí ayuda a la discusión en general. Claro, sin duda alguna. Y yo cerraría, digamos, con ese comentario. La actividad periodística en México pues está calificada como una de las más peligrosas en el mundo.
Me parece que eso por sí mismo le da una relevancia a la discusión de defender la libertad de expresión sin duda alguna, pero en específico una actividad que busca precisamente que la libertad de expresión sea algo que sea proyectado día con día, y eso me parece que es bien, bien significativo. Pero lo quise preguntar porque cuando yo veía, digamos, esta doble discusión, por un lado, 650 intelectuales, actores, líderes de opinión pública, muchos muy valorados, muchos muy representativos que han dado pues muchas batallas, enfrentándose a los ciudadanos de a pie que les contestan que no solamente ellos pueden opinar. Me parece que es un poco la pregunta que hacía ahorita, es ya no tenemos solamente circunscrita la verdad ni la libertad de expresión a una actividad o a un solo foro, un solo espacio, sino es algo mucho más amplio, como lo que queremos hacer aquí precisamente al analizar el Mesa Horizontal, pues lo que todos tenemos que decir, donde alguien tiene algo que decir, donde todos tenemos algo que decir, que es precisamente una evidencia de ello. La gente está pues buscando, sea opinar, reitero el ejemplo porque es el que más clavado tengo, sobre un vestido, ¿no? O opinar específicamente sobre si alguien más debe de permitirle o no ser crítico de un tema. Pero bueno, pues se nos ha llegado, ya hemos cubierto los temas, se nos ha acabado el tiempo. Yo te agradezco mucho, Jimena, la oportunidad que estés aquí como siempre. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Mi querido Amado, mil gracias, hermanito. Gracias por la oportunidad de estar aquí en esta noche. Gracias, Armando. Gracias, Jimena. Y bueno, pues a todo nuestro auditorio los invitamos a que nos veamos la próxima semana aquí en Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir, tanto por Radio 13 Digital como por Diario de Confianza. Les agradecemos mucho y nos vemos la próxima semana, el martes a la misma hora. Saludos.